Hoy hemos venido a ver al Señor, al Santísimo, el pequeño y yo, y tenemos aquí a la Virgen de la Salud y allí enfrente al Cristo del Buen Suceso. Son dos imágenes, estos son réplicas de las imágenes que llegaron a mi ciudad hace varios cientos de años en dos cofres que alguien misteriosamente envió a través del mar desde Italia, si no recuerdo mal, hasta mi ciudad. No se sabe quién las mandaban, pero eran para este sitio. Fueron destruidas, al igual que esta iglesia, en la Guerra Civil Española. Se quemó la iglesia entera. Pero, como veis, fue reconstruida. Aquí tenemos a dos mártires que fueron asesinados: Germán Castroviejo Martínez y José Cremades Vicedo, en el 36, muy jóvenes, fueron asesinados por los enemigos de Dios. Y seguramente perdonando a sus asesinos. Hoy quiero deciros algo, una palabra que se usa hoy en día, ser frikis. Y yo, que soy joven, que tengo 35 años, y por ejemplo me encanta El Señor de los Anillos, pues he sido friki del Señor de los Anillos, sabiéndome una cantidad de información acerca de sus historias que no es normal, ¿no? Por gusto. Pero me he dado cuenta que sabiéndome todo eso, era incapaz de recitar el nombre de los apóstoles de carrerilla. Y ahí es a donde voy. Somos frikis de Dios, debemos ser frikis de Dios, porque tenemos tantos datos almacenados del mundo, tantos datos que no sirven para nada, y de Dios sabemos muy poco para todo lo que hay que saber. Y me refiero con esto a que algunos somos conversos, pero no sabemos nada. No tenemos el corazón lleno de datos de Dios. No lo tenemos. No sabemos la vida de los santos, no sabemos prácticamente nada. Hablo por mí. Esto es una autocrítica que hago en público y espero que sirva de reflexión a alguien, pero hablo de mí. Y entonces hoy me he aprendido el nombre de los apóstoles y ya lo puedo recitar de carrerilla. Y es una maravilla saber y pensar las vidas, los nombres de aquellos que estuvieron cerca del Maestro, de Dios. Fijaos la importancia que tiene, que el propio Santiago, allá en Galicia, tiene la catedral donde descansa y han ido durante miles de años millones de peregrinos a verle, solo por haber sido uno de los que ha estado al lado de Dios. Fijaos, es importante. ¿Qué relaciones tendrían esos apóstoles de parentesco? Sabemos que hay apóstoles que eran hermanos de sangre entre sí, familiares, conocidos. Y se ve la comunidad al final como una tela entretejida entre sí, pero que está extendida en el suelo. Y Cristo viene como si fuera la columna que se levanta en medio de la tienda y al izarse levanta toda esa tela que estaba en el suelo y se crea la tienda de campaña, el refugio, el pabellón. Eso hace Cristo con esa comunidad de gente cuando vino hace 2000 años. Y eso va a hacer cuando en el último día Él venga y haga brillar todas las buenas obras que por su gracia los fieles han hecho. Y aquí vengo a reflexionar sobre quién es el resto fiel. Creo que eso nadie lo puede decir, solo Cristo lo sabe. Pero lo que sí que es cierto es que hay algunos que sentimos un dolor especial cuando la doctrina es mal lograda, tergiversada, cambiada. Y que ese dolor que sentimos es imposible que lo sintamos por nosotros mismos, sino que es Dios quien lo ha puesto en nosotros. Nada humano puede hacerse para sentir ese dolor. Ese dolor lo ha puesto Cristo en nosotros y lo puso en cada profeta, como el profeta Amós, que era un campesino y pastor, y lo hace profetizar
lo único que hace es poner celo en su corazón. Uno de los apóstoles, Simón el celote, no es porque fuera celote de aquellos terroristas israelitas que habían, sino porque tenía celo por las cosas de Dios. Y ahí es a donde se va también a encontrar al apóstol Natanael. Cuando rezaba él solo debajo de la higuera, Cristo ya lo vio, porque Cristo es Dios y lo vio rezar con tal pureza de corazón, que se congratuló en él. Aquí hay un israelita de verdad que no tiene doblez. Pues ese celo es el que nos tiene que hacer devorar las cosas de Dios. Y lo digo porque es una crítica. Hoy he aprendido a recitar el nombre de los apóstoles de carrerilla, a pensar en ese grupo de gente, cómo se sintieron. Por ejemplo, fijaos, cuando Cristo los llamó y Cristo en aquel, a lo mejor, primer año de predicación, ellos iban con él y acampaban en los descampados, etc. Todos tenían una profesión, todos tenían una ocupación que dejaron y sabían que era el Mesías que había llegado y entonces todo había acabado, sus vidas habían acabado, sus vidas anteriores me refiero. Y con esto quiero hablar de que era como el fin del mundo. ¿Por qué? Porque había llegado el Mesías, llegaba la restitución de la gloria del reino de Israel. Y eso significaba que todo lo cotidiano acababa y venía la gloria. Efectivamente llegó, pero en una dimensión que ellos mismos probablemente no esperaran al principio, que es la dimensión espiritual, el abrirse las puertas del cielo, para luego al final de la historia, al que estamos llegando ya, convertirse ya en algo que va a ser visible incluso en la faz de la tierra, que va a ser purificada. Pero aquellos discípulos sintieron eso cuando viajaban con Cristo, sintieron que todos los dolores de cabeza del día a día habían desaparecido, se habían acabado las cosas cotidianas porque había llegado el reino y eso era tan real y palpable que había acabado con su vida cotidiana para pasar a ser algo extraordinario. Y eso es lo que me hace pensar y querer ser friki de Dios. Pensar en todas aquellas cosas que pensaron ellos, sintieron, oyeron. Qué especial serían aquellos 3 años de predicación y seguimiento de Cristo. Bueno, pues os dejo, que el peque llora, que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey y que viva Cristo Rey.